Bueno, a nosotros nos tocó el tema juicio crítico. Mi nombre es Dariana. Mi nombre es Roberto. Y vamos a comenzar. Juicio crítico. Este se divide en dos palabras, juicio y crítico. En juicio, vemos que es la manera en que puedes distinguir lo bien de lo mal, lo verdadero y de lo falso. Esto se interpreta como que debes de conocer ese alguien o algo antes de formarte un juicio. En crítico, este es expulsar tus opiniones sobre cualquier tema siempre y cuando tengas una información o argumentos que respalden tu opinión. El juicio es la capacidad que tenemos para pensar y evaluar en si algo está bien o no, en si es verdadero o falso, utilizándose para afirmar o negar algo. Este lo podemos hacer dando una opinión, un dictamen o un parecer. El juicio crítico se entiende también como el pensamiento propio del ser humano, que es el pensamiento racional, que como ya lo sabemos, trata de usar siempre la razón, la experiencia, etc., para buscar así la certeza o la falsedad, pero siempre y cuando se haga un análisis. Juicio según Aristóteles. Nos habla de la relación de los conceptos que dan lugar a la formulación de un juicio. Si en esta relación de ideas nos da una conveniencia, decimos que el juicio es afirmativo. Y si en lo contrario no nos resulta una conveniencia, pues es negativo. Cuando se realiza el análisis de un tema, de una situación o algo más, y se procede a dar una opinión o un juicio, este se conoce como crítica. Conjunto de opiniones. Este se refiere como lo que les decía de Aristóteles, que debemos de hacer un análisis sobre las opiniones o juicios y en base a eso ver si tienen conveniencia para saber si son positivos o negativos. La crítica nos lleva a centrarnos un poco en el contenido, analizarlo, cuestionarlo, discutirlo, replantearlo, siempre tomando en cuenta nuestra opinión propia. Según Kant, para la teoría kantiana, la estética es un modelo natural y antisemático que nos habla de un momento de contemplación del momento primordial. Esto porque pues el juicio se refiere a los sentimientos del sujeto y no a los conceptos. Si bien Kant nos decía que esta contemplación se lleva sin concepto, no medida con nada, su teoría estética es antiintelectualista, ya que la razón no es concluyente para emitir un juicio. Lo válido son las apariencias, la primera impresión, sin atender a su forma o composición, solo a las emociones que despierta este primer momento. Aquí también se involucra Kant, donde dice que el entendimiento no es válido para los juicios, sino más bien la voluntad. Y, y que en esta existe una gradación en el asentamiento condicionado por el entendimiento. Cuantas más razones existe en un contenido, más proporcional va a ser. En base a todo esto podemos decir de nueva cuenta que el juicio nos lleva a examinar todas las estructuras que tiene el pensamiento y nos hace capaces de sacar conclusiones, implicaciones y consecuencias. El objetivo del juicio crítico es aclarar un tema. ¿Cómo lograr esto? Pues por medio de la relación de temas y hacernos preguntas y cuestionarnos.
¿Esto para qué? Pues para tener el mayor conocimiento del tema. Bueno, el juicio crítico hace que obligatoriamente nos involucremos con el tema a tratar o del cual se está haciendo el juicio crítico. Se trata así pues de hacer lo propio y de hacer que éste esté en una manera eficaz para aprender. Déjalo repito entonces. Aquí menciona que es más difícil hacer una pregunta, esto porque pues a veces cuesta trabajo redactarlas para que logren ser entendidas por a quien va dirigida. Y es, es más fácil contestar este tipo de preguntas por el simple hecho de saber información del tema a quien se refiere la pregunta. Hablábamos del compromiso, que trata de la postura personal que se toma a favor o en contra, señalando aspectos no compartidos, sin incluir el juicio de valores, hablando del si es bueno o es malo, sino más bien solo de la lógica y la experiencia, ya que son imprescindibles para ejercer un juicio crítico. Pasos para un juicio crítico. El primero sería analizar, que este se basa en localizar los puntos débiles del mismo para así comenzar a realizar un juicio crítico. Realizar. Aquí podemos hacernos preguntas sobre las debilidades encontradas. Esto para mejorar esas debilidades. Así también podemos formular las posibles hipótesis que nos ayuden a responder esas preguntas que ya realizamos. Entender. Debemos de analizar muy bien las hipótesis para obtener el mayor entendimiento sobre el tema que estamos investigando. Después de todo esto, pues se llegará a confirmar o en su caso contrario a invalidar estas hipótesis, que será lo que permitirá la afirmación o la negación de nuestro juicio crítico. ¿Cómo ser crítico según Kant? La crítica se alza contra todos los prejuicios, la tradición y la autoridad externa. Autocrítica. Esto nos da a entender que debemos de ser capaces de poder criticarnos a nosotros mismos para mejorar lo malo y ver los alcances y las limitaciones que tenemos. En lo analítico nos habla de que este se ocupa de desentrañar los mecanismos de la naturaleza, también de la política, de la sociedad, de la ética, etc. Secualizadora. Esta rompe la tensión y equilibrio que hay entre la razón y la fe y hace una interpretación racional. Bueno, él habla de que ser libre, se refiere a que la razón no depende de ninguna instancia superior, que por sí misma ya es autónoma. En conclusión, yo creo que el juicio crítico nos ayuda a desarrollar un hábito para razonar y explicar un tema correctamente para mediante un análisis de las ideas del tema. Como conclusión puedo decir que el juicio crítico nos da la capacidad de decir algo respecto a un tema o una cosa en la cual pues nosotros siempre presentemos evidencias o razones de lo que estamos diciendo. Esto pues nos lleva a elaborar reflexiones propias y pues razonadas después de haber analizado el tema,
y pues esto nos hace analíticos, pensantes y pues reflexivos.